Buenas tardes, soy Marixa Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia, dando continuidad a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Camilo Páez Jaimes, quien disertará el tema la doble conformidad en el proceso penal, una visión crítica y comparativa frente a las posturas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El doctor Juan Camilo Páez Jaimes es abogado litigante y asesor jurídico en el área penal, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, docente de la Universidad Libre de Cúcuta y doctorando en Derecho Procesal Contemporáneo. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre, como seguramente ya lo habrán mencionado, es Juan Camilo Páez Jaimes. Soy abogado egresado de la Universidad Libre de Cúcuta, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la misma universidad, doctorando en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, donde también como segunda casa o segunda familia pertenezco, docente del área de Derecho Penal y Procesal Penal en pregrado, y pues podríamos decir que un investigador del área de Derecho Penal y un incansable estudiante de estas figuras, ¿no? Creo que precisamente hoy vamos a hablar un tanto de eso, de las formas en las que se tramita el proceso de una persona que con segura, digamos, lo único que tiene seguro es el enfrentamiento a una pena, que en Colombia no es cualquier cosa. Todos sabemos que existe un régimen punitivo muy alto, con unas altas penas, y que pues precisamente yo creo que apasiona mucho conocer las estructuras a través de las cuales se va a someter a esa persona al enfrentamiento de una pena. Y pues uno de los aspectos fundamentales que se ha discutido desde hace muchos años, pero que de 2014 para acá, pues ha tenido un alto impacto en la comunidad jurídica, es la doble conformidad, que precisamente es lo que vamos a abordar el día de hoy. Sin embargo, yo no puedo seguir adelante, no me permitiría seguir adelante sin agradecer profundamente la creación, primero la creación de este espacio, a Leyer y Uniacademia, toda vez que han sido los que han garantizado que tengamos un espacio, así sea, digamos, eventualmente semanal, pero que nos garanticen la posibilidad de poder, como lo dice el título de este ciclo de conferencias, disertar en derecho. Entonces, en primer lugar, el agradecimiento por la creación de ese espacio y garantizar su continuidad. Y en segundo lugar, pues el agradecimiento infinito por haberme permitido hacer parte de este espacio nuevamente. Es decir, la invitación y la renovación de la invitación, pues es algo que agradezco de forma muy profunda y que sinceramente debo manifestar públicamente. Doctores, como les decía, el día de hoy vamos a tener una conferencia un tanto amena, por decirlo de alguna manera, ¿no? A pesar de que este desarrollo de la doble conformidad se ha dado a través de postulaciones dogmáticas, digamos a través de derecho internacional, a través de desarrollo jurisprudencial muy denso, pues vamos a tener la posibilidad de aterrizarlo un tanto más a la esfera práctica, no por eso de forma, digamos, superflua o sin la profundidad necesaria, pero sí vamos a tratar de hacer ver el espacio más práctico de estos elementos que nos permitan primero comprender la figura, de qué se trata ese tema de la doble conformidad, dónde nace, ¿cierto? Es decir, rastrearlo, en qué parte se encuentra ese derecho, por qué es que esta pena se reconoce, qué tiene que ver el caso, por supuesto, Andrés Felipe Arias en todo esto, y pues cuáles son los efectos que tiene. Y por qué, vamos a ver por qué la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal han sostenido una senda batalla frente a cómo interpretar esta figura de la doble conformidad. Vamos a ver que hay aspectos pues, de organización estructural en los que seguramente va a tener que intervenir el Consejo Superior de la Judicatura, debido a que aún hay falencias. Vamos a ver que hay decisiones de Corte Constitucional que han sido adoptadas por la Corte Suprema de Justicia,
pero no en su integridad, sino que a pesar de que se diga o que se manifiesten las decisiones que se ha planteado de forma, se ha adoptado de forma completa la decisión de la Corte Constitucional, pues vamos a ver algunos rifirrafes o algunas complicaciones que se han tenido en este espacio. Pero esto es como un preludio simplemente. Vamos a abordar entonces de manera más puntual cada uno de los aspectos, como siempre, con unas pautas anteriores que ya se ha convertido en una metodología de exposición del suscrito frente a cómo vamos a desarrollar las actividades. Entonces, doctores, permito proyectar unas diapositivas de forma muy breve a efectos de hacerme un tanto más pequeño en en esta conferencia y permitir el espacio a el contenido que voy a reproducir. Entonces, me permito hacerlo por acá, con la libertad de todos ustedes. Perfecto. Entonces, podemos empezar de una vez. Voy a moverme por acá un poquito más arriba, a efectos de no coartar la visibilidad de ninguno de ustedes. El título de esta breve reflexión, que por cierto espero que no sea muy aburrida para todos ustedes y que permita quizá un diálogo entretenido, una crítica que al menos ustedes puedan asumir con tranquilidad y que no sea engorrosa ni tediosa. Eso siempre ha sido la principal aspiración, que ustedes puedan comprender alguna visión particular de este servidor y que se queden con algunas dudas, críticas o refutaciones. Precisamente para eso es que está mi correo ahí. Entonces podemos intercambiar información, dialogarla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea necesario para construir será absolutamente bienvenido. Entonces, el título de esta intervención ha sido denominado el siguiente, que es un tanto extenso, pero no por eso, digamos, innecesario. Bien, se llama la doble conformidad en el proceso penal. Es decir, vamos a ver cómo el concepto general es la doble conformidad como un recurso quizá, ¿cierto? Pero al interior del proceso penal por su naturaleza, evidentemente. Pero vamos a ver un aspecto muy particular. Uno puede derivar la doble conformidad desde la dogmática, desde los principios internacionales del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí nos vamos a centrar en algo y es una visión crítica y comparada frente a la postura de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a tener un planteamiento inicial sobre qué es la doble conformidad, hacia dónde podemos, digamos, dirigir nuestra lupa frente al análisis de este fenómeno, pero vamos a ver principalmente qué es lo que ha pensado la Corte Constitucional, que por cierto ha sido la génesis de ese derecho en Colombia, y además de ello, cómo lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal o en su sala de decisión penal, ¿cierto? Que son quienes se encuentran obligados a darle trámite, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que una cosa es lo que ha pensado quien ha postulado la creación del derecho a nivel constitucional y otra cosa ha sido quienes están obligados a darle trámite y vamos a ver cómo es que no se han entendido muy bien en algunos aspectos. Ahí está mi correo, juanc.paesj@unilibre.edu.co. Ese es el correo institucional de la universidad en la que regento una de las asignaturas del área de Derecho Penal y por lo tanto allí pueden, por supuesto, contactarse conmigo, que con mucho gusto vamos a generar algún tipo de diálogo. Entonces, como ya es costumbre en estas intervenciones y como lo había mencionado anteriormente, siempre suelo hacer uso de algunas precisiones iniciales que van a marcar y delimitar los derroteros que vamos a tener en cuenta para los siguientes minutos de intervención, a efectos de que no vayamos a caer en alguna malinterpretación o prejuzgamiento. Entonces, si no toco algo es porque lo digo en esta exposición. Si quizá puedo ser malentendido, les pido el favor de volver a esta diapositiva y ver que hay un límite o un precedente ya sentado sobre qué se va a exponer y qué temas no se van a tocar. Entonces, esta es una exposición de carácter divulgativo esencialmente, pero con pretensiones científicas. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahora hace parte de unas exposiciones divulgativas que estamos teniendo todos acá, todos los docentes, profesores y demás que me han antecedido en la palabra y los que me continuarán en estas semanas de ciclos de conferencias, pero que la idea esencialmente, digamos, y por eso es divulgativo, se trata de divulgar la idea y de permitir que sea discutida y dialogada, pero también se hace énfasis en que esto, digamos, antecede un proceso investigativo en el marco de un proyecto ya registrado ante la universidad y que por tal razón
pretende tener algunas conclusiones a futuro. Hasta el momento no hay una conclusión propositiva, digamos, al menos no plasmada en estas diapositivas que van a ver, pero sí se está buscando elaborar una propuesta a través de estos recovecos que ha planteado la jurisprudencia nacional. Ahora, se encuentra dirigida principalmente a estudiantes y por eso se subraya el principalmente. Yo creo que la labor de cada profesor y de cada jurista es sembrar algo en las generaciones que vienen. Por lo tanto, yo creo que uno siempre, en cualquier evento académico, por más elevado que sea, siempre tiene que dirigirse a esa generación que viene detrás y que está tratando de postularse como nuevos juristas, nuevos abogados y nuevos estudiosos del derecho. Eso no implica, por supuesto, que no vaya a ser destinada a abogados y a personas que estamos ejerciendo constantemente el rol que nos corresponda. Yo, por ejemplo, soy abogado defensor en materia penal, contractual y privado, pero pues eso, digamos, no me vicia, al menos intento que no vicie mi posición frente a las consideraciones jurídicas. Eso es una aclaración inicial que no está ahí, pero es que se trata siempre de buscar la mejor respuesta correcta si la hay, ¿bien? Y no la que convenga a los roles previamente establecidos. Ahora, esto es una intervención que está desprovista de cualquier pretensión política. ¿Y por qué se señala esto y qué tiene que ver la política con este tema? Pues hay que hacerlo ver desde el inicio por una carga de sinceridad y de honestidad que tiene la misma ética de la investigación. Es la siguiente. Uno de los casos paradigmáticos que sienta las bases de la doble conformidad es el caso de uno de los exministros más conocidos de Colombia, que es el Andrés Felipe Arias. Hace parte de un partido político determinado y digamos que ese es el caso que se sometió a revisión. Y por lo tanto, es necesario hacer la claridad. En ningún momento se hará referencia a las condiciones políticas, sociales o estructurales que han demarcado las decisiones que se han tomado. Únicamente se van a analizar las decisiones judiciales que se han tomado en su integridad y las reglas que se han derivado de ellas. Pero en ningún momento se van a analizar las posibles motivaciones políticas o no que hayan dado lugar a los fallos, principalmente porque no interesan para el presente aspecto y no serán tratadas. Esa es una de las precisiones que se van a realizar y cada uno de los aspectos críticos que se digan no irá dirigido en ningún momento a un partido político o a otro y por lo tanto solamente a las decisiones. Ahora, también se señala, se va a hacer una crítica objetiva a las decisiones, no a las instituciones. ¿Y por qué se señala esto? Porque es que cuando uno critica una decisión, a veces se confunde con la crítica a la corporación que la emite. Y esto, por supuesto que no es así. Vamos a criticar acá las decisiones que han sido adoptadas, no el cuerpo colegiado que las adoptó. Por lo tanto, cuando hagamos alusión a algunas decisiones de la Corte Constitucional o la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto se harán solamente los argumentos que se han dado y no, por supuesto, digamos, el cuerpo colegiado que la adopta como tal, precisamente porque digamos, no es la pretensión de esta exposición. Entonces, me permito, con estas pautas y con estas reglas ya sentadas de forma muy breve, eso sí, pretendo seguir adelante con la intervención. A continuación, vemos a uno de los filósofos más importantes de aquella época de la historia en la que se marca el existencialismo. Y una de las premisas más importantes que nos ha dejado es básicamente que uno no es lo que hace en la vida, digamos, por simple naturaleza de estar en ella, sino que uno en la vida termina siendo lo que logra hacer con lo que hicieron de uno mismo. Es decir, yo soy el resultado de lo que las demás personas han hecho en mí y a la vez ser el resultado de lo que logra hacer con eso que hicieron de mí. Bien, y esta postulación filosófica yo creo que ha pasado a la posteridad y por supuesto aún permea muchos de los escenarios académicos y, digamos, democráticos que aún vivimos. Y creo que es necesario iniciar con esta postulación filosófica que marcará la interpretación de lo que tenemos acá, porque no solamente es la queja a través de las interpretaciones jurisprudenciales lo que vamos a ver acá, sino qué hacemos con lo que hicieron de nosotros, es decir, qué hacemos con esas postulaciones jurisprudenciales que tenemos, qué hacemos con ese ordenamiento jurídico que se nos ha planteado y qué hacemos con esas reglas de juego que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Porque, pues, evidentemente el derecho no puede ser solamente el tenemos una condición que está en desarrollo, no podemos avanzar porque aún siguen muchas cosas sin explorar, sino por el contrario, ser conscientes de que debemos
esencialmente seguir adelante en la proyección de ese derecho y construir a partir de ahí algo que resulte en beneficio de la sociedad colombiana, a la que al menos nosotros servimos, y por supuesto en beneficio de la academia, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, esta investigación tiene un objetivo, bien, y me he decidido marcarlo a efectos de que se ilustre mucho mejor la forma en la que lo vamos a desarrollar. Vamos a tratar de juiciosamente hacer un método, las formas en las que se va a abordar. Entonces, el objetivo es el siguiente: realizar un análisis crítico de la jurisprudencia nacional, ojo, constitucional y ordinaria, por eso se encuentran indiscutidas la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, ojo, principalmente en la Sala de Casación Penal, porque vía tutela se han conocido, creo que también por la Sala de Casación Laboral, que han desarrollado el derecho a la doble conformidad. Bien, entonces vamos es simplemente a realizar un análisis crítico hasta el momento, no va a haber nada propositivo, no vamos a proponer una fórmula, pero sí al menos vamos a sentar o vamos a identificar algunos de los posibles errores que se han cometido a través de las interpretaciones jurisprudenciales de estos derechos, tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, evidentemente, eso sí, en concepto de este servidor. Para desarrollar este objetivo, entonces, para dar, digamos, ese análisis crítico, para realizar ese análisis crítico, vamos a tener que abordar los siguientes temas. El primero de ellos es un breve análisis del desarrollo normativo internacional y nacional que contengan o contemplen, perdón, el derecho a la doble conformidad. Ese va a ser el primero de los aspectos que vamos a tener en cuenta. ¿Dónde es que normativamente se encuentran estas postulaciones jurídicas, estos enunciados normativos en términos de Alexi, que contienen las normas que desarrollan el derecho a la doble conformidad? Bien. En segundo lugar, vamos a ver cómo entonces es que la Corte Constitucional ha desarrollado este derecho, es decir, cuáles son las reglas que en principio, y esto se analiza a nivel temporal, porque es que la Corte Constitucional en principio asume el tema de la doble conformidad y empieza a desarrollarlo. Y en tercer lugar, pues, cómo es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia responde a esas exigencias de la Corte Constitucional. Entonces, básicamente ese va a ser el principal panorama para poder hacer, primero, cómo está en el derecho, cómo se contempló originalmente en las normas sustanciales, ¿cierto? O al menos en las normas internacionales y nacionales. Posteriormente, cómo fue interpretado por la Corte Constitucional colombiana. Vamos a ver posteriormente cómo responde la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de aplicar ese derecho. Y pues posteriormente, digamos, de forma consecutiva, vamos a ver cuáles son las conclusiones o los análisis críticos que podemos desarrollar. Y con un excursus o con una edición que es, bueno, hay una última posición, o al menos no última, pero sí muy reciente, que fija unas fechas y un desarrollo temporal del derecho a la doble conformidad. ¿Y qué nos espera de esa decisión? Creo que también es un marco futuro, ¿no? Hay una decisión que sienta unas bases hasta octubre, noviembre del año pasado, y a partir de ahí, pues, no he visto más desarrollo, sino que pues se han adoptado algunas medidas simplemente temporales y unos criterios que se han desarrollado adicionales a los de la Corte Constitucional, que les adelanto desde ya puede limitar un tanto el derecho a la doble conformidad. Y pues sería interesante pensar, bueno, ¿qué sigue después de eso? ¿No? O sea, vamos a ver más acciones de tutela, más sentencias de la Corte Constitucional que modifiquen el tema. Esto ya sentó definitivamente las bases del derecho a la doble conformidad y no hay nada más que hacer. Entonces, pues vamos a abordar lentamente el tema, vamos a ir paso a paso, ¿bien? Entonces, como les había anticipado, vamos a ver el desarrollo normativo de este derecho. Entonces, brevemente, eso sí, vamos a dar una lectura o al menos un panorama rápido. Yo creo que lo más importante de esta diapositiva, al menos de este parangón de normas que se piensa contiene el derecho a la doble conformidad, es las fechas en las que cada una de ellas tiene efectos jurídicos en Colombia. Y más adelante se va a notar la pertinencia de esta consideración. En primer lugar, uno podría pensar que el derecho a la doble conformidad tiene digamos, su contemplación original en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en Colombia empieza a regir en el año 1976. En el artículo principalmente 14.5 que dice: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley.
Entonces, yo creo que a partir de acá puede establecerse una de las características principales que tiene el derecho a la doble conformidad y que vamos a ver la Corte Constitucional desarrolla muy bien. Por eso no voy a abundar mucho en los conceptos y demás, porque eso se ha encargado la Corte Constitucional de buena manera. Pero mire que la característica de este derecho es que no toda persona lo puede ejecutar. No toda persona que sea vencida en un proceso penal lo puede ejecutar. No toda persona que vea frustrada su pretensión en un proceso penal lo puede acceder. ¿Y esto por qué? Porque es solamente para el condenado. Es un derecho que reivindica de forma tal la libertad, que es un derecho exclusivo del condenado. Toda persona que haya sido declarada culpable de un delito a través de un fallo condenatorio. Y pues evidentemente que digamos que sea sometido a un tribunal superior. Listo. Vamos a ver que ese concepto de tribunal superior en algún momento sí puede ser modificado precisamente por la estructura de la Corte Suprema de Justicia, pero al menos la pretensión es que esa decisión de condena que ha sufrido una persona pueda ser revisada en todo momento. Miren, no tiene excepción. Y no tiene excepción, y esto es un tema ya de filosofía del derecho y digamos de las garantías, porque es una garantía procesal. Ojo, un derecho lo puede, digamos, ponderar. ¿Sí? Es decir, uno puede encontrar que hay principios que garanticen, que respaldan ciertos derechos a los que uno puede ponderar y para eso se han desarrollado fórmulas. Uno encuentra de pronto a Lexi por un lado, a Dworkin por el otro, pero esas afectaciones a derechos se pueden realizar. Pero es que la garantía, doctores y doctoras, es un muro de contención frente al poder del Estado y que se hace mucho más evidente cuando entramos nosotros a la esfera del proceso penal. Es un muro de contención, es un límite a ese poder del Estado, porque, ojo, es que el Estado es el único que me puede privar de mi libertad. Y discutíamos en algunas ocasiones, en los regímenes monárquicos, el Estado tiene un poder absoluto, bien, tiene un poder muy fuerte. El rey puede entrar a mi casa, ¿cierto? Pero en la democracia, el presidente no puede entrar a mi casa, ¿cierto? Al menos en una orden judicial. ¿Quién es el único que puede autorizarlo? El juez, ¿cierto? El juez que enfrenta el proceso penal es el más poderoso en estos momentos. Bien, los poderes que tiene un juez en un proceso penal son inmensamente grandes. Y por lo tanto, a ellos, a esos jueces, es necesario colocarles algunas talanqueras. Evidentemente no me refiero a jueces conocidos de forma particular, sino que a la judicatura, ese conglomerado de personas que se encargan de decidir sobre la libertad de una persona, hay que permitirles o imponerles una talanquera, una barrera que no desborde ese poder, ¿bien? Y que por lo tanto, si en algún momento van a condenar a una persona y le van a asignar una pena privativa de la libertad, pues por supuesto eso se puede revisar, ¿bien? Ahora, esa es la contemplación inicial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene unos efectos a partir del año 1978, que ahora contempla ya no solamente, digamos, esa declaración, eh, digamos, unívoca, al menos dirigida al condenado, pero sí se encuentra dentro de los derechos del procesado, ¿bien? Y es el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Entonces, vemos que básicamente va en la misma línea, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica contempla las garantías judiciales en particular y una de ellas es el derecho a recurrir el fallo. Bien. Ahora, lo más interesante es que en la Corte Constitucional colombiana, pues, perdón, la Constitución Política colombiana, pues ya lo teníamos, ¿cierto? Entra en vigencia en el 91. Y básicamente dice, quien sea sindicado tiene derecho a uno de los derechos que contempla, digamos, esa garantía amplia que uno puede, digamos, observar en el debido proceso, pues es a impugnar la sentencia condenatoria. Entonces, digamos que esto no es algo muy nuevo, ¿cierto? Eso, a pesar de que esto se ha discutido muchísimo el año pasado, a través de una sentencia de la Corte Constitucional que nosotros ya vamos a ver, pues lo cierto es que no es algo novedoso. Esto es algo de contemplación normativa antiquísima. Desde hace mucho tiempo lo tenemos nosotros. Y por lo tanto, pues creo que una de las premisas que al menos hay que tener claras es que de estas normas constitucionales sale como evidentemente claro que no hay procesos de única instancia, ¿cierto? Al menos en materia penal. Sin embargo, deben conocer ustedes que la ley 600 que juzga a forados, ¿cierto? O que juzgaba, no, la ley 600 del 2000
es el Código de Procedimiento Penal con un sistema inquisitivo, por decirlo de alguna manera. Y pues esta contenía o contiene en su enunciación normativa que el proceso penal del aforado constitucional, entiéndase senadores y demás, pues se encuentra dado por reglas que contemplan el proceso de única instancia, porque eso lo conocía o lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Y la pelea pues fue evidente porque los procesados decían, ¿quién me conoce mi apelación? Y la Corte Suprema de Justicia decía, pero es que yo soy el tribunal de cierre, ¿quién más le puede conocer el proceso? Va a crear un tribunal adicional, un tribunal celestial. ¿Y quién conoce las decisiones de él entonces? Y se planteaban esas discusiones anteriores que uno había visto como, digamos, de estudiante de derecho durante muchísimo tiempo. Además de eso, estas normas, las normas de la ley 600 fueron demandadas constitucionalmente desde hace muchísimo tiempo y la Corte Constitucional también había aceptado una premisa fundamental y es que si bien se sacrificaba el derecho a la apelación, se maximizaba un derecho y es que su proceso en primera instancia lo conociera el Tribunal de Cierre de todo el país, ¿cierto? Es decir, pues esa es la garantía que buscan todos, ¿cierto? Los procesados lo que quieren es llegar al Tribunal de Cierre para que les conozcan el fallo y ustedes, aforados, ya lo tienen en la primera instancia. ¿Para qué más instancias? ¿Para qué van a necesitar más, siendo que ellos se supone que son los que cierran el conflicto en todo el ordenamiento jurídico? Entonces, ¿para qué van a querer más? ¿Cierto? Entonces, básicamente como el contexto que uno podría tener. A la vez, pues se presentaba otro inconveniente, ¿cierto? Este es el inconveniente de los procesos en primera instancia. Y el otro básicamente era el de la persona que es absuelta en primera instancia y condenada en la segunda instancia. La segunda instancia la recibe en la primera condena. Perdón, la primera condena la recibe en la segunda instancia. Eh, entonces, ¿qué hacía esta persona? Lo único que tenía acceso era el recurso de casación, pero el recurso de casación no contempla la libre argumentación, sino que está fuertemente reglado por unos principios que caracterizan que solamente está destinado digamos, a demostrar o a derribar, mejor, la doble presunción de acierto y legalidad. Es decir, ojo con esto, mire, el fallo cuando yo lo apelo no está, digamos, sellado con esa doble presunción de acierto y legalidad, sino que precisamente es discutible ante la autoridad superior. En cambio, cuando yo llego a la casación, el fallo se encuentra permeado de una presunción que yo tengo que derribar, y es que el fallo es acertado, es decir, correcto en el derecho y a la vez legal, no está viciado de ninguna manera. Entonces, esto, sin lugar a dudas, imponía en algún momento la figura de necesitar una limitación, o al menos imponía así, una limitación a ese ejercicio de la doble instancia. Por otro lado, en el año 2018, llega el acto legislativo 01-2018, ¿cierto? Y nos dice, hombre, esto va a tener efectos a partir del 18 de enero. Y vamos, entre otras cosas, a decir que la primera condena podrá ser impugnada, ¿cierto? La primera condena. Entonces, ojo, eso, digamos, ¿cuál es la diferencia sustancial en tengo derecho a impugnar la sentencia condenatoria? No es que abajo dice la primera, pero es que es la sentencia condenatoria. Entonces, ¿cuál era el problema, mis estimados doctores? Que la persona que recibía, ¿cierto?, el proceso perdón, la condena en la segunda instancia, pues iba a utilizar este derecho y dice, no, un momentico, usted no tiene todavía un derecho que le garantice que la primera condena sea impugnada. Eh, Utilice recurso de casación. Hombre, doctores, ¿cuál es la diferencia, sinceramente, entre eso y ya lo que teníamos en el 91 de impugnar la sentencia condenatoria? Es que era necesario que me dijeran a mí que era la primera. Pues es que sentencia condenatoria es sentencia condenatoria, yo la puedo impugnar, ¿cierto? Ojo, ese término impugnación, pues proviene precisamente de esa flexibilidad que se tiene del conocimiento del superior. Bien, ahora vamos a ver si eso es de pronto un conocimiento oficioso, si eso es de pronto un conocimiento rogado, si eso tiene una estructura o no tiene una estructura, pero la idea mía con esto es que ustedes conocieran ese panorama normativo y que vean que eso es mentira, que esto se trate pues de un desarrollo novísimo y que sea reconocido. Ojo con esto, la interpretación y el uso del lenguaje es muy complejo, miren, o al menos es muy diciente. A mí no me pueden decir que la Corte Constitucional creó el derecho a la doble conformidad. Miren, muestra de eso es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto San José de Costa Rica, Constitución Política de Colombia, Acto Legislativo 01/2018. La Corte Constitucional no creó el derecho. Ojo, la Corte Constitucional lo reconoció, ¿cierto? Antes del 2018, que fue el acto legislativo.
lo reconoce. Y es muy berraco que uno tenga que ir ante perdónenme la expresión, pero es muy difícil que uno tenga que ir ante la Corte Constitucional en la que me reconozcan un derecho que tengo desde, al menos en Colombia, de forma directa, aplicación de la Constitución desde el 91. Y esto, por supuesto, que planteó un conflicto muy severo frente a quienes podían acceder a este derecho, porque hay gente que ya condenada con sentencia ejecutoriada, y quienes pueden acceder a este derecho. Y eso es uno de los temas que vamos a plantear. Miren la primera fecha en la que se reconoce con efectos jurídicos en Colombia, 1976. Ustedes se imaginan, doctor, el reconocimiento de este derecho desde 1976. Y ojo con esto, la Corte Constitucional es clara, incluso para los aforados constitucionales, es decir, aquellos que tenían procesos de única instancia, y eso se acaba. Y la pregunta es, ¿ustedes ya no habían conocido Corte Constitucional, digamos, demandas de constitucionalidad frente a esa ley, y ya no habían dicho que eso era plenamente constitucional por ese argumento de superioridad de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, pues vamos a ver ese desarrollo, vamos a ver cómo se enfrentan esos conceptos y qué efectos han tenido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces el desarrollo de la jurisprudencia constitucional. Discúlpeme que mire el reloj en estos momentos, pero es que no quisiera pasarme del tiempo asignado. Entonces, vamos a ver qué ha pensado la Corte Constitucional y vamos con calma. ¿Listo? Entonces, doctores, la primera sentencia que podemos encontrar, que yo denomino fundadora de línea constitucional, es la C-792 del año 2014. Esa sentencia C-792, permítanme un momento, esa sentencia C-792 de 2014 señala algunos aspectos fundamentales que van a ser retratados acá de forma muy breve. Lo primero es que reconoce que dice, existe un derecho a controvertir el primer fallo condenatorio de única o de segunda instancia. Rompe el derecho, lo rompe completamente, como venía funcionando. Ley 600, única instancia, aforados constitucionales juzgados solamente en única instancia, lo siento, ¿cierto? Y ojo, es que en Colombia ha habido muchos aforados constitucionales que se han juzgado y que se han condenado, ¿sí? O sea, lamentablemente hemos tenido senadores condenados por muchos delitos. Entonces, pues precisamente se reconoce la existencia de ese derecho. Ojo, aún no hemos hablado de cómo va a funcionar o si va a funcionar retroactivamente. A partir de esa sentencia se dice, hombre, existe un derecho a que nadie sea, quien sea condenado, tenga derecho a apelar esa decisión, al menos a controvertir esa decisión. Y por lo tanto se acaba esa decisión de única instancia. Y quien recibe el primer fallo condenatorio en la segunda instancia, ¿cierto? Al quien primero absolvieron y después recibió el fallo condenatorio en la segunda instancia, también se le reconoce controvertirlo mediante un recurso que no va a ser el de casación, ¿cierto? Es decir, mediante un mecanismo diferente. Ojo, dice, ese mecanismo va a tener que garantizar los siguientes estándares: amplitud de objeto y un examen abierto. Y eso es precisamente lo contrario a la casación, ¿cierto? Ojo, la casación se rige por unos estándares muy diferentes que son la suficiencia de la demanda, ¿cierto? O la autonomía de la demanda, es que la demanda misma pueda demostrar el hierro, ¿bien? Simplemente, digamos, no quisiera entrar en los términos muy técnicos, digamos, por las disparidades que hay en algunos ordenamientos jurídicos y este tema es internacional, pero sí hay algunos temas de causales que se invocan que deben argumentarse de forma concreta y cerrada, ¿bien? Incluso a través del principio de identidad, yo no podría mezclar los argumentos de dos causales diferentes so pena de la inadmisión. Entonces, precisamente lo que se pide es, hombre, esto es un ciudadano que ha sido condenado, es que ojo lo que hay detrás de esto. Hay un ciudadano que usted condenó en segunda instancia y ese ciudadano tiene derecho a que le revisen, a que al menos controvertir esa decisión, así sea desprovisto de esos recursos elementales o al menos de esos principios elementales de la casación. Ojo, reconoce una cosa muy importante y es que ningún recurso existente en Colombia podía, digamos, cumplir ese estándar que se había dado. Bien, se dice, hombre, ninguno de los recursos existentes suple esas necesidades que hoy en día tenemos. Y por lo tanto yo exhorto al Congreso, dice la Corte Constitucional, por lo tanto exhorto al Congreso a que precisamente postule una legislación que permita garantizar ese derecho. Da unas diferencias entre la doble conformidad y la doble instancia, y básicamente el punto de quiebre es que la doble conformidad es un derecho de naturaleza esencial del condenado, y por lo tanto, por ejemplo, la víctima no podría acceder a esta figura de la doble conformidad. Bien, esa es la diferencia fundamental entre estos derechos. Ahora, explica que existe un fundamento normativo del derecho que precisamente remite a unos pactos internacionales, pero solamente lo dice desde ese momento. Bien, y
eh, señala que hay una omisión legislativa que resulta inconstitucional. Y lo que dice la Corte es básicamente, mire, el hecho de que no se haya legislado sobre este tema hasta el momento ya es inconstitucional. Así que vamos a declarar la inconstitucionalidad, declarar la forma inconstitucional con efectos diferidos. Es decir, si el Congreso no legisla en un término de vencimiento del exhorto, que fue de un año, ¿cierto? Yo voy a declarar que eso es inconstitucional, ¿cierto? Y voy a entrar yo a tomar la batuta del asunto y voy a poder reglamentar al menos la figura, ¿cierto? Cosa que curiosamente ocurre con la decisión SU 215-2016, ¿cierto? Que es digamos, la sentencia conciliadora que podría llamar uno, ¿bien? ¿Y qué pasó? Pues se venció el exhorto. El Congreso no reglamentó la figura, ¿cierto? El Congreso no metió mano a ese tema de la doble conformidad y básicamente la Corte Constitucional lo que dice, bueno, entonces yo me voy a poner la camiseta y voy a reglamentar el alcance de la anterior decisión que saqué porque ustedes no fueron capaces, señores congresistas, ¿cierto? Entonces, ojo, dice, voy a determinar el alcance de esta decisión. Y dice, a mí me faltó una cosa que no me di cuenta en la anterior decisión, y es que la primera condena también podía llegar en casación. Y es que usted puede llegar absuelto en primera instancia, absuelto en la segunda instancia y lo condenaron a la casación, ¿cierto? ¿Y qué dice la Corte Constitucional? Eso también sorprende al ciudadano y esa es la primera condena. Es que, hombre, ¿qué pelean nosotros para definir qué es primera condena? Primera condena es primera condena en cualquier lado. Sí, o sea, no es que esa primera condena la recibió en casación y por eso no afecta al derecho, no. En todo caso que usted lo condenen por primera vez tiene derecho a recurrirlo y si llegó en casación pues tiene derecho a recurrir. Entonces, ojo, era algo muy nuevo, ¿cierto? Que escandalizaba mucho a algunos magistrados y a algunos docentes que decían, ¿cómo vamos a apelar la casación? Eso no tiene sentido. Pues es que el derecho existe y es fundamental. Bien, por otro lado, el derecho se reconoce a partir del vencimiento del exhorto enviado al Congreso, es decir, dicen, una vez vencido el exhorto del Congreso, pues desde ahí se empieza a reconocer ese derecho. Bien, ojo con la temporalidad, una vez vencido el exhorto. Y señala, mire, como hay una falencia legislativa y todavía no sabemos qué hacer, ¿cierto? El Congreso no ha, primero, dado recursos porque la implementación de esta reestructuración que tendría que sufrir la Corte Suprema de Justicia, pues para poder decir, hay, primero van a conocer los magistrados la casación y pues por si lo condenan va a tener que haber otro grupo de magistrados que lo puedan hacer, pues dice la Corte, cada tribunal y cada corte pues que se organice, ¿cierto? O sea, pero necesito que me garanticen esto. Y eso es una de las falencias que se le critica a la Corte Constitucional, que pues es muy fácil decir cúmplame el derecho, pero es muy difícil decir cómo lo cumplo, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago si es que faltan recursos, falta todo y no tengo inversión para ese tema? Entonces, eso fue una de las dificultades más grandes que afrontó la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento de esta decisión. Ahora, miren la cantidad de decisiones que necesitaron expedirse para poder reglamentar este tema. Posteriormente viene la SU 217-2019, que básicamente amplía la cobertura de la sentencia C792 y dice, hombre, ojo, no le vayan a ocurrir que esto es solo para 906, es decir, para los profesores internacionales y estudiantes internacionales que nos ven. El proceso penal en Colombia sufrió un viraje copérnico, porque anteriormente teníamos la ley 600 que reglamenta el proceso penal con tendencia inquisitiva, y en el 2004 llega la 906 que reglamenta el sistema penal con tendencia acusatoria y que pues por supuesto no tiene en ningún lado procesos de única instancia. Los aforados constitucionales se juzgan con la ley 600. Entonces, ojo, dice la Corte, esto no es solamente para la ley 906, esto es para la ley 600 también. Es decir, todo ese proceso que se ha llevado también necesita de estas figuras. Ahora, ojo con esto que a mí me parece una crítica fuerte que hay que hacer a la Corte Constitucional. Dice, no vamos a aceptar el Congreso a modificar la ley 600 porque es una ley en vía de extinción. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente hay un periodo de transición entre la ley 600 y la ley 906. Aún se están juzgando personas naturales y no aforadas con ley 600 porque pues, se cometieron delitos en su vigencia y por eso se está utilizando. Pero de ahí a decir que es una ley en vía de extinción, creo que es un absoluto equívoco. ¿Y por qué es un equívoco? Porque con esa ley se juzgan aforados. Bien, con esa ley es que se juzgan aforados. Y eso no ha cambiado y parece no tener pretensiones de cambiar, porque el Congreso siempre, en Colombia eso no es una novedad, siempre ha preferido ser juzgado con los rigores de la ley 600. Entonces, pues bueno, eso podría ser una crítica a esta figura. Por otro lado, llega la sentencia SU 373 del año 2019.
Aquí, ¿qué ocurrió? La Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Penal demoró cerca de 45 días en organizarse en salas de primera y segunda instancia bajo la disposición del acto legislativo. Ojo, miren, estas decisiones llegan 2019, llegan después del acto legislativo de 2018 que implementa esa figurita que habíamos visto acá. Permítame un momentico, y es que dice, la primera condena podrá ser impugnada. Bien, entonces, la Corte Suprema de Justicia necesitó organizarse y se demoró 45 días nada más y nada menos. ¿Y qué ocurre? Que esos procesos, esos 45 días, la Corte rechazó esas figuras de la doble conformidad, por decir, yo todavía no tengo cómo organizarme, yo no respondo por eso porque todavía no me organizo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? Pues no, señores, a través de esa CU devuelve el tema y dice, ustedes debieron garantizar al menos un mecanismo transitorio, mientras que se regulaban, porque es que no es posible que ustedes nieguen un derecho porque no están organizados, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que ocurrió en ese momento. Y posteriormente llega la SU 146 de 2020, que es la denominada sentencia del caso Andrés Felipe Arias, ¿cierto? Básicamente, las reglas o las características son las siguientes. Andrés Felipe Arias fue condenado definitivamente en 16 de julio de 2014. Y dice, miren, dice la Corte, la sentencia C792, ¿cierto? Que es la primera sentencia, la fundadora de línea, no tendría efectos. Bien, ¿y por qué no tendría efectos? Porque esa sentencia C792 fue posterior, fue en el año 2014, pero fue posterior a esa primera condena, ¿cierto? A ese 16 de julio. Ahora, argumentos que utiliza la Corte. Dice, mire, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en concepto 2015-5, reconoce la vulneración de derechos en ese caso, en el caso Andrés Felipe Arias. Y llega a la Corte y dice, hay una sentencia que reconoce digamos, en materia de derechos humanos, que está reconociendo la existencia del derecho a la doble conformidad. Y es la sentencia del caso Liaquat Ali Bux versus Surinam. Y por lo tanto, digamos, es que yo voy a tomar esa decisión para fijar la temporalidad del reconocimiento del derecho. Entonces, ¿qué dice la Corte? A nivel internacional el derecho se reconoce el 30 de enero de 2014 y por lo tanto yo voy a tomar el 30 de enero de 2014 como fecha para reconocer esos derechos de forma, digamos, retrospectiva. Lo voy a reconocer hasta el 30 de enero de 2014, me traigo todos esos casos para acá, ¿cierto? Y pues básicamente dice, llega a reconocer la Corte que antes del 2014 tuvo posiciones contrarias, ¿cierto?, al reconocimiento de la figura de la doble conformidad. No precisamente tratado bajo esta denominación, pero sí tuvo posiciones contrarias a reconocer que era necesaria una doble instancia en materia, por ejemplo, de aforados constitucionales, como lo sería el señor Andrés Felipe Arias. ¿Bien? Ahora, este es el desarrollo de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué ha opinado o cómo han aplicado la Corte Suprema de Justicia este mecanismo. Y aquí sí yo me permito, doctores, ser un poquito más desorganizado porque la jurisprudencia ha sido desorganizada. Es decir, no ha tenido una sola posición y vamos a ver que existieron varias posiciones encontradas, entre ellas las siguientes. Una de las primeras reglas fue, hombre, el recurso no procede contra la primera condena de segunda instancia debido a que para eso está la casación. Miren la fecha, es un auto en materia penal del 2019, cuando ya teníamos desarrollado todo ese tema y ya precisamente había estado el desarrollo constitucional y dicen, hombre, si usted lo condena en segunda instancia, yo no tengo ningún inconveniente, estás en casación, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Pues que ya lo vimos, desde la primera decisión de la Corte Constitucional se dijo que la casación, o sea, que no había ningún recurso que garantizara ese estándar amplio y necesario de la impugnación o de la apelación. Y por tal razón, pues la casación tampoco lo garantiza, menos con esas reglas que tiene. Bien, digamos que los que hemos recurrido en casación, pues celebramos la admisión como si no hubiera un mañana, precisamente porque es una figura compleja de analizar. Ahora, unas reglas que también parecen muy curiosas es que, ojo, la sentencia, perdón, la revisión de esa sentencia condenatoria procede oficiosamente contra la primera condena de segunda instancia. Así se inhabilita la casación. Entonces, ¿qué pasó con estas decisiones de los doctores Luis Antonio Hernández, José Luis Barceló y a Mauricio Lemos? ¿Qué hicieron? No, pues mire, inadmito la casación, pero reviso oficiosamente yo mismo como cuerpo colegiado la decisión, ¿cierto? Digamos que esto es el segundo parangón que intentaba de alguna manera u otra pues llegar a garantizar ese derecho, ¿cierto? Sin embargo, pues es que es muy complejo, o sea, doctores, sinceramente,
es muy complejo la figura de la inadmisión de la casación y la casación oficiosa. Precisamente, y la distinción entre la casación oficiosa y la revisión oficiosa. Es un juego terminológico que hay precisamente con la intención de no conceder un recurso abierto en primera línea, porque pues uno entiende que la Corte Constitucional viene, perdón, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal viene con una tradición exegética muy fuerte y que precisamente es lo que la llevó a ser un tribunal de cierre en materia casacional. Y uno entiende que la renuncia a esa figura pues es muy compleja de asimilar y que era esperable un trámite de disputa como este que se han llevado a cabo. Ojo con esta línea jurisprudencial que todo esto fue en el año 2019 donde más, o sea, donde ya después de crear un derecho, donde ya después de implementado el acto legislativo que modificaba la Constitución, pues se vino a dar, ¿cierto? Otra de las reglas fue, si se realiza un análisis de fondo en la decisión que inadmite la casación o la que resuelve no casa la condena, también se está garantizando la doble conformidad. Y esto es una cláusula lingüística, pero de las peores. ¿Y por qué? ¿Por qué resulta así? Miren qué pasa. Entonces, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se inadmite el recurso de casación proferido por ta. Ojo, sin embargo, se revisa de fondo la decisión y no se encuentra vulneración alguna, por lo tanto, encuéntrese garantizado la doble conformidad. ¿Y qué es eso? Que eso es lo que ya hace la Corte Suprema de Justicia cuando inadmite decisiones. Lean cualquier decisión de inadmisión de la Corte Suprema de Justicia del año 2010, 2007, 2004 para acá y verán que dice se inadmite y no se encuentra vulneración alguna que supedite una casación oficiosa. Eso es lo que dice. Eso es un formato. Y precisamente pues es una cláusula lingüística que se utiliza para soslayar el derecho. Eso no tiene nada de novedoso y que pues precisamente se ha prohibido ya por la Corte Constitucional. Ojo, también en el 2019 sale una decisión que dice, entonces, como hay doble conformidad, yo caso oficiosamente. Entonces se confunden nuevamente las figuras de la casación y la permisión que tiene la Corte Suprema de Justicia para casar oficiosamente, cuando la demanda es muy mala, pero pues hay un derecho que respetar. Pero es que también tiene unas reglas y también terminan siendo un tanto cerradas, porque es que hay una afectación, dice la Corte Suprema de Justicia, cuando la afectación de derechos sea tal que amerite la casación. No, es que yo no necesito que me afecten derechos. Yo necesito es que usted sepa que no me vieron condenar y necesito un recurso libre que me permita hacérselo ver. Eso es todo. Eso es diferente a la afectación de derechos. Otra de las decisiones del maestro Acuña Vizcaya fue que toda condena, incluso la proferida en primera instancia, que no haya sido apelada, o con esto, que no haya sido apelada, debe revisarse de forma oficiosa bajo ese recurso libre. Entonces nos vamos a otro extremo garantista, ¿cierto? Porque esto es una posición supremamente garantista. Y dice lo siguiente, el caso fue este, digamos que hay que hacerlo ver. Un ciudadano con su abogado asesorado realiza un preacuerdo para poder ser condenado aceptando pena de forma preacordada con la fiscalía. En la defensa va a la lectura del preacuerdo, se lee la sentencia, la defensa no interpone el recurso, pero el ciudadano no va a esa decisión. 7 días después llega el ciudadano con un recurso de apelación diciendo que no le pareció la pena impuesta y por tal razón debían, pues, digamos, reconocerle ese derecho. ¿Qué ocurre? En Colombia, el término para recurrir debe interponerse en audiencia primero y en segundo lugar, pues cuenta con 5 días máximo para poder apelar la decisión. Este sujeto ni la interpuso en audiencia y mucho menos pues llegó a utilizar esos 5 días después de notificado, sino que se pasó por unos días, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que eso en ningún momento se apeló, eso no fue apelado, ¿bien? Esto pues evidentemente llega a través del ciudadano, interpone el recurso de queja para que le reconozcan la figura, eleva a la corte, se eleva al tribunal, el tribunal dice que no, y llega en tutela a la Corte Suprema de Justicia ante la Casación Penal. Y dicen, no, es que esto es oficioso, debió garantizarse de manera oficiosa, y el proceso ya estaba en ejecución de penas. Entonces debió garantizarse de forma oficiosa, y esto fue, digamos, una disputa de la que yo hago parte, y es que no debería garantizarse de esa manera porque se convierte en lo que en materia laboral se ha denominado, y en tutela se ha denominado consulta, que es la revisión oficiosa de cada proceso. No lo comparto por dos cosas. Primero, congestiona una justicia más congestionada que nunca. O sea, que ya está más congestionada. Y en segundo lugar, pues denaturaliza la esencia de un derecho. Es que un derecho es facultativo. Puede ser que yo no quiera que me revisen el proceso, ¿cierto? Porque estoy conforme o porque sencillamente no puedo a nivel jurídico
por reglas estandarizadas de interposición de recursos, por ejemplo. Y por lo tanto pienso que ya llega a desnaturalizar la figura. Y por último, la figura de profesor Luis Antonio Hernández, magistrado, que dice que no es oficiosa, ni siquiera es un grado de consulta, entonces es la posición contraria. Bien, entonces, pues todo esto ha desarrollado unos bemoles, ¿cierto? Unas figuras ambivalentes ahí en el desarrollo de la Corte, o sea, en el desarrollo del pensamiento de la Corte Suprema de Justicia, que en algunos casos pues ya se torna contraria a la Corte Constitucional. Y pues esto no hay, aquí no hay choque de trenes, o sea, uno tiene que entender que esa figura antiquísima que mencionaban de están chocando las Cortes, no, eso no existe, eso no es un argumento, ¿bien? ¿Qué es lo que hay? Órdenes de carácter constitucional que deben cumplirse. Eso es todo. Claro, la dificultad está en cómo, y eso para mí no queda duda, ¿sí? O sea, no hay una duda mínima de que la Corte dijo qué hacer, pero no cómo hacerlo, y eso es un serio problema. Pero lo que no puede hacer es desconocer las reglas mínimas del derecho. No es cómo funciona, pero sí del derecho. Y creo que en algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia se han desconocido las reglas mínimas del derecho. Y vamos a ver algunos aspectos críticos entonces. Hombre, ¿qué se hace entonces? Ojo con las reglas. Se revisa el fallo completamente cuando se impugna o hay una limitación de instancia. Hay unas reglas de la decisión AP 1263-2019 y unas que se han repetido recientemente que dicen, no, tiene que tener un mínimo de argumentación, así como tiene un mínimo de argumentación el recurso de apelación, ¿cierto? Ojo que el recurso de apelación puede ser declarado desierto si usted no cumple ese mínimo de argumentación. Y yo con esa argumentación concreta estoy de acuerdo. Es decir, yo no puedo pensar que esto es la impugnación de una tutela con la que yo digo solamente impugno y ya me la revisaron completamente, pues porque ya estoy abusando de ese derecho que se me ha reconocido. Lo cierto es que debe haber un argumento serio, pero ojo, al que no se le debe exigir la misma configuración que la casación. Porque si no, pues nada estamos haciendo. Sería cambiar de nombre la casación. Hay una casación con dos nombres, ¿cierto? Y por lo tanto, evidentemente dañaría la estructura del proceso y dañaría el reconocimiento del derecho. Queda inútil, ¿cierto? Por otro lado, pues la pregunta es, bueno, ¿es oficiosa o es a petición de parte? Como les dije anteriormente, yo considero que los argumentos para que esto sea petición de parte son claros y no pueden ser confundidos con la figura de la consulta o algunos grados de oficiosidad que se tiene en la revisión del proceso. Ojo, hay un tema y es que la Corte Constitucional reconoce ese derecho en la decisión de Ander Felipe Arias y dice que se permite la impugnación, pero no por eso su calidad de decisión ejecutorial. ¿Y eso para qué lo hace? Para evitar el vencimiento de términos, porque si la decisión no está ejecutoriada, puede ser que ya haya prescrito la posibilidad de apelar, ya se haya prescrito la acción penal, ¿cierto? Y esto sí tiene un problema muy grande. ¿Y a mí qué me parece, doctores? No, si van a reconocer el derecho de verdad, hay que reconocerlo como es, y es que los fallos cuando son impugnados es porque aún no han sido dotados de esa doble presunción de cierta ilegalidad. Es decir, aquí no hay cosa juzgada relativa ni siquiera. ¿Cierto? Y por lo tanto, es posible, o sea, es que lo que habilita precisamente que el fallo se revise es que esto no es una acción de revisión, ¿sí? Donde todavía tenemos ese principio o al menos esa figura de temporalidad cerrada, por decirlo de alguna manera. No, esto no es una acción de revisión, esto es una impugnación de un fallo, ¿cierto? Claro, ¿qué se está haciendo con estas decisiones, doctores? Corregir errores del pasado. Eso es lo que se está haciendo y la misma Corte Constitucional reconoce, cometimos errores en el pasado. ¿Pero a costa qué? A costa de sacrificio de derechos. Qué terrible, doctores, que vayan a tener que prescribir sus procesos, sí, pero es que no es culpa de nosotros. Es que no es culpa de esos procesados. Es que recuérdense que es la libertad la que está en juego. No es culpa de esos procesados que están allá, que la Corte Constitucional haya cambiado de parecer, pues, y que está en su beneficio y que no vayan a poder acceder a un vencimiento de términos, simplemente porque, pues, ahora me hicieron una mezcolanza, ¿cierto?, entre la figura de la impugnación y entre la figura de la revisión, cuando eso nunca se había dicho por parte de la Corte Constitucional. Y solo cuando viene a reglamentar la materia de forma temporal se da cuenta de que en los momentos se pueden prescribir, ¿cierto? Ahora, hay un tema que yo sí quisiera discutir con ustedes y es el aspecto temporal de la aplicación de la doble conformidad. Digo con esto. Primero, dice la Corte que es que el Congreso incumplió el exhorto y desde ahí se aplica.
Después la Corte Constitucional misma dice, no, desde el 2014, el 30 de enero, donde se reconoce a nivel internacional. Y ojo, yo les pregunto a ustedes lo que está ahí. El derecho solo existe cuando un fallo judicial así lo reconoce. O sea, la mayor expresión de realismo jurídico, pues, que podemos tener en Colombia ha sido entonces esa decisión, ¿cierto? O sea, porque que yo sepa, ese derecho se encuentra reconocido en Colombia desde 1976. Que un fallo internacional lo haya mencionado no significa que el derecho no existiera. Porque ya hay herramientas vinculantes al derecho constitucional colombiano y convencional que establecían la existencia de esa garantía. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos, y como debe ser exegéticos en la interpretación del derecho y hacer una interpretación del derecho pro homine, ¿cierto? Esas personas tienen derecho a la revisión del fallo. Es que no es culpa del ciudadano y de la corte, y digamos, no es culpa del ciudadano afectado que la corte no, de la época no haya pensado igual que la corte de acá, porque el derecho existía, que no se haya reconocido diferente, pero es que ese reconocimiento no puede ir limitado temporalmente. Entonces antes no existía el derecho, pero por si el instrumento constitucional estaba. Y más allá de eso, hay una omisión deliberada de la Corte Constitucional en mencionar el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad dice que una norma de carácter sustancial al principio, que sea, aunque posterior, ¿cierto? Pero que sea, digamos, que beneficie en temas sustanciales al procesado, tiene que aplicarse a efectos anteriores. Sin embargo, esa interpretación ha sido dada ya por la Corte Constitucional y ha dicho que hay aspectos procesales con efectos sustanciales. Y una cuestión procesal con efecto sustancial es la revisión de la condena, y eso no lo podemos discutir. O incluso el vencimiento de términos. Eso no lo podemos discutir, doctores. Y por tal razón, póngale el límite de derecho que quiera, pero el principio de favorabilidad abarca para las personas que aún puedan acceder a ese derecho sin ningún tema. O sea, es que ese es el miedo, ¿no? Que se salga, que el condenado se vaya, aún teniendo derecho a irse. Y eso es un miedo que yo no puedo compartir desde la academia y desde la perspectiva crítica. Y pues por supuesto que hay un tema de seguridad jurídica que es argumentado, que claro que se da, pero que no puede superar en ningún momento el derecho a la libertad. Es que por encima de la libertad no hay nada, doctores. Dignidad y vida estarán por encima de la libertad. Y eso amarrados. Entonces ese tema de la seguridad jurídica pues ya es maximizar el Estado de Derecho y no darle cabida a un Estado social de Derecho en el que se garanticen los derechos de las personas. Entonces, pues esas pueden ser algunas críticas. Y otra que yo quisiera ya para finalizar es, bueno, ¿y qué nos espera? ¿Qué viene? ¿Cómo garantizan ese derecho, al menos desde la regla del 2014? Y el fallo AP 21 y 18 del 3 de septiembre de 2020, hace unos meses, sentó las siguientes reglas. Dice, mire, voy a dar un término de 6 meses para presentar las impugnaciones especiales conforme a la decisión SU 147-2020, que fue la del caso de Felipe Arias. Y dice, hombre, eso vence el 20 de noviembre de 2020 a las 5 p.m. Es decir, si usted quiere hacer uso del derecho, le doy un tiempo de 6 meses para que presente la impugnación especial. Hombre, ¿qué opino de esto? Me parece adecuado, ¿cierto? O sea, tampoco es que, mejor dicho, en 3 años vayan a presentar una impugnación especial. Por supuesto, hay que limitar el uso del derecho, ¿cierto? O sea, menos temporalmente darle un espacio razonable, 6 meses es sumamente razonable, para presentar ese mecanismo, ¿cierto? Y la Corte Suprema de Justicia dice, la decisión impugnada conserva el carácter de cosa juzgada, adoptando la posición de la Corte Constitucional, que me parece absolutamente equivocada. No es cosa juzgada, sino usted, o sea, la cosa juzgada solo la vence la relativa, la casación, y la cosa juzgada bien fuerte solamente la revisión. ¿Y esto qué es? Es una impugnación especial. Y no es ninguno de esos elementos. Y ojo con las reglas que emite la Corte. Dice, para usted acceder a la impugnación especial, que esto es lo que me parece ciertamente inconstitucional, para usted acceder a la impugnación especial, debió haber impuesto el recurso de casación. Si le inadmitieron el recurso, usted tiene derecho a impugnar. Y si le admitieron el recurso y se pronunciaron de fondo, usted no tiene derecho a impugnar. ¿Qué es esto? No entendieron el mensaje de la Corte Constitucional. No entendieron que es que la casación no garantiza la doble conformidad. ¿Y esto qué va a ocasionar en un futuro? Más acciones de tutela en contra, hacia la Corte Constitucional en contra de la Corte Suprema de Justicia y más vericuetos como ya lo hemos visto.
Dice la Corte Suprema de Justicia, estas son cosas que no dijo la Constitucional, pero que yo tengo que aclarar. Lo cierto es que no, que como vimos ya el presidente está aceptado. Desde el primer reconocimiento que hubo en 2014, se había dicho que a quien le admitían el recurso de casación y se lo estudiaban de fondo, eso no garantizaba la doble conformidad. Entonces, ¿de qué nos sirvió todo ese estudio constitucional? De nada. ¿Cierto? Entonces, precisamente, doctores, es un tema que deja mucho que decir y deja muchas dudas por resolver. Pero pues, como siempre, la tarea mía en estos casos ha de ser dejarles dudas a ustedes y abrir espacios para la discusión. ¿Qué pienso yo, doctores? ¿Y cuál es la toma de postura que yo ejerzo en este caso? Y es que no podía limitarse, al menos temporalmente la limitación es correcta, pero no podía limitarse frente a quienes hubiesen realizado o no el recurso de casación. O sea, eso no es una limitación que tenga sentido frente a las apreciaciones y frente a la naturaleza de la figura de impugnación especial y desnaturaliza el derecho. Desnaturaliza absolutamente la figura, porque no se garantiza la impugnación especial, la doble conformidad con la acción de casación. No tiene sentido, doctores. Entonces, pues bueno, eso es básicamente el mensaje que yo quería dejarles a ustedes hoy. Nuevamente me despido agradeciendo profundamente la invitación que me realiza la Ledger y la Academia, esperando la renovación de estos digamos, foros de discusión para poder participar en ella. Muchísimas gracias a todos.